Jimena, buen día. Fíjese que estoy esperando, ¿verdad? Porque ahorita no sé si es mi internet o qué, pero me parece que ya finalizó. No sé, ¿verdad? Esperemos si se conectan más compañeros, compañeras. Sí, habrán ahora sí, no, pues no, ¿verdad? Porque no sé en realidad si ya terminó o no ha terminado, porque a mí me parece que ya finalizó, pero porque se quedó trabado, ¿verdad? Esperemos. Sí, bueno, entonces esperemos a ver si termina o no termina. A mí se me quedó trabado el terminado y a ver ahorita.
Buen día. Bueno, vamos a continuar con los temas ya que, bueno, se nos complicó un poco el tiempo, ¿verdad? Ya que tuve- el colegio tuvo esa actividad, así que pues vamos a ver hasta dónde avanzamos, ¿verdad? No calculo terminar los temas del día de hoy porque, siendo sincero, pues es un tanto poquito más complejo, ¿verdad? Bueno, no tanto, pero sí necesita de... Quiero ver, Ingrid, ¿me dice si ya se conectaron todas las señoritas de las Olimpiadas, por favor? No sé si ya se conectaron todas. Ahorita voy a ver, profe. Vaya, gracias. Mientras tanto, voy a empezar a compartir pantalla para empezar con la clase. Bueno, si se recuerdan, la última semana de clases estuvimos conociendo lo que es, permíteme, ya. Y hoy vamos a conocer lo que es ley de cosenos. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque se recuerdan que ley de senos relaciona lo que son dos lados con sus respectivos ángulos opuestos, ¿verdad? Ahora bien, el tema de ley de cosenos es muy parecido al teorema de Pitágoras. Sin embargo, necesita de un elemento más, lo cual es el coseno, ¿sí? Lo cual es el coseno, para determinar si cierto lado. Pitágoras me sirve para determinar lo que es una hipotenusa o cualquiera de los catetos, ¿verdad? Ahora bien, con el tema de cosenos voy a utilizarlo para los demás triángulos que no sean rectángulos, ¿sí? Van a ser para los triángulos que no sean rectángulos. La ley de cosenos se puede considerar como una extensión del teorema de Pitágoras, aplicable a todos los triángulos. Ella anuncia así: el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a los dos lados menos el doble del producto, estos dos multiplicados por el coseno del ángulo que forma. Si aplicamos el siguiente teorema al triángulo de la figura, obtenemos tres ecuaciones. Vean, si un triángulo ABC es un triángulo marcado en forma acostumbrada, entonces el lado A al cuadrado va a ser igual a el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado, menos, como dice el producto, debemos recordar de significa todo eso de doble producto. Doble pues es multiplicado por 2. Producto pues es una multiplicación del coseno que forman los dos ángulos, ¿vean? Que forman los dos ángulos. Entonces aquí ustedes deben determinar que si ustedes quieren encontrar, por ejemplo, el lado C, ustedes necesitan determinar el lado C. Ustedes necesitan lo que es el lado A, el lado C y lo que es el ángulo que se forma entre esos dos. Esto para determinar el lado B, ¿sí? Siempre van a necesitar esto, ¿verdad? Siempre lo van a necesitar, porque si no, ley de cosenos no les va a servir. No les va a servir. Entonces siempre van a necesitar ese ángulo que se forma entre ellos dos. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a seguir avanzando y voy a seguir explicando, ¿verdad? En forma resumida, podemos decir que ley de cosenos se utiliza para determinar un tercer lado de triángulo. Para utilizarlo debemos contar con dos lados conocidos y el ángulo que se forma entre los lados. Vean, como yo les digo, ¿verdad? Ejemplo, para el siguiente triángulo, otro lado que, vean, aquí me pide que yo determine el valor de, vamos a ver, tengo el valor de A, creo que no se mira bien, voy a acercar un poquito la pantalla, ahí está. El valor del lado A, por eso yo siempre les digo, nombren bien lo que son las partes del triángulo, ¿verdad? Porque si aquí me dice A es igual a 20 metros, me están diciendo que el vértice A mide 20 metros, ¿verdad? Entonces, o sea, sí.
mide 20 metros. El lado B mide 8 metros. Y el ángulo teta que se forma entre el lado B y el lado A mide 60 grados. Y me dicen que yo debo determinar el lado C. Bueno, entonces voy a ver cuál es la fórmula para determinar el lado C. Y me dice, el lado C al cuadrado va a ser igual a el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces el por el coseno de gamma. Aquí gamma no se puso, aquí se puso lo que es teta, ¿verdad? Pero sabemos que nombrándolo de manera correcta, sí sería gamma, ¿verdad? Sería gamma. Bueno, entonces yo voy a sustituir aquí mi fórmula. Vean, aquí ya está despejado. Aquí ya está despejado. Si se dan cuenta aquí, yo necesito determinar el lado C, no el lado C al cuadrado, ¿sí? Así que pregunto, para despejar algo que esté elevado a una potencia, ¿a qué pasará eso al cuadrado? Si yo aquí tengo C al cuadrado y yo necesito C, ¿de qué manera va a pasar ese cuadrado hacia el otro lado de la ecuación? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? Tengo que ver quiénes están conectados. ¿No? ¿Cómo pasamos, cómo despejamos algo que esté elevado al cuadrado? Vean, si yo, por ejemplo, tuviera x al cuadrado, ¿no? ¿De qué manera debo despejar esta x? ¿Cómo debo despejar esta x si está elevada al cuadrado? Bueno, voy a preguntar de qué manera debo despejar esta x. No sé, profe. ¿No? Vamos a ver, ¿alguien más? Jocelyn Arevalo. Yo necesito deshacerme de este cuadrado. ¿Cómo lo voy a pasar al otro lado? Sí, así es. Bueno, y de hecho, justamente le iba a preguntar a usted, Cristian. Sí. Si yo quiero despejar una potencia, yo debo pasarlo como superación, por así decirlo, inversa, lo cual sería una raíz. ¿Sí? Una raíz. Y aquí, como en este caso está elevado al cuadrado, va a pasar como una raíz cuadrada. ¿Sí? Va a pasar como una raíz cuadrada. Este es solo. Esto. Va a pasar por eso que aquí vean en la resolución del ejercicio, ya se despejó lo que es esa potencia, porque si no yo hubiera tenido que poner c al cuadrado sería igual a lo que está adentro, ¿vean? Pero de hecho de una vez se hizo, ¿verdad? Se despejó ese cuadrado a manera de pasarlo como radical, ¿sí? Y me dice, voy a borrar esto porque está interrumpiendo. Listo. Al cuadrado, ¿y cuánto equivale el lado A al cuadrado? Sería 20 elevado al cuadrado, más el lado B elevado al cuadrado. Y el lado B mide 8 metros. 8 metros. Menos el doble, o sea, menos 2 por el producto entre A y B, el cual sería 20 por 8, vean, 20 por 8.
Y esto multiplicado por el coseno que se forma entre esos dos lados, en el cual sería el coseno de equivale a 60 grados, ¿sí? Al aplicar la fórmula, obtendríamos un resultado de 17.44. Igual vamos a rectificar. Ustedes también me dicen si les da ese resultado. ¿Sí? Sí da ese resultado. Y les recuerdo nuevamente, ¿verdad? Que como aquí estamos trabajando con grados, debemos tener la calculadora en degradianes, ¿verdad? Que les aparezca en la parte superior una letra D, ¿verdad? Espero que la confirmación de ustedes, no sé si les da también ese resultado a alguien que le dé un resultado diferente. Vale. Solo antes de continuar, Ingrid, no sé si, si ya corroboró que estén todas. Cristian le dio el mismo resultado, gracias. Ángela le dio lo mismo, gracias. Bueno, según veo, es Roxana, ¿verdad? ¿Sí está conectada? Pregunto. No. No, ¿verdad? Bueno, solo ella hace falta, creo. Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta antes de que termine la clase. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda con este ejercicio del por qué es una raíz cuadrada, por qué se toma el ángulo que está dentro de los duda. No, profe. No, vaya, gracias. Bueno, dice, la raíz cuadrada se obtuvo despejándose al cuadrado, ¿verdad? Como yo les había dicho, despejándose al cuadrado. Em, Recordemos que si está como potencia pasa al otro lado como radical. Como radical. Otro ejemplo, en el triángulo que está conformado por el ángulo alfa, que es equivalente a 60 grados, el lado B, que vale 3 metros, y el ángulo C equivale a 4 metros. Vamos a determinar el valor del lado A. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la misma fórmula. El lado A al cuadrado me dice que va a ser igual al lado B al cuadrado más el lado C. El, el lado B por el lado C, coseno de alfa. Bueno, aquí está representado de otra manera. Vean, jóvenes, el hecho, digamos, de primero resolver, por decirlo así, lo que esté dentro del
radical y después aplicarle el radical, está bien. Sí, está bien. Les va a fallar por algunas milésimas en cierto punto, ¿verdad? Yo recomiendo, como yo les dije así al principio del curso, que aprendan a ingresar todo en una calculadora, porque así ustedes toman en cuenta todos los decimales y todo lo que pueda haber. En este caso, lo que se hizo es que se despejó hasta de último lo que es a al cuadrado. Y como me dice la fórmula b al cuadrado, en este caso b al cuadrado sería 3 metros al cuadrado, más me dice 4 elevado al cuadrado, menos el doble de la multiplicación de ambos lados, 2 por 3 por 4. Y esto multiplicado por el seno de alfa, ¿verdad? Seno de alfa, que sería seno de 60 grados. Y aquí pues empezó a resolver parte por parte. 3 elevado al cuadrado, 9. 4 elevado al cuadrado, 16. Y aquí la multiplicación, vamos a ver aquí qué se hizo, vamos a ver. Multiplicación de 2 por 3 por 4 sería 24. Coseno de 60 sería, vamos a ver, coseno de 60, 0.5, ¿sí? 0.5, ¿verdad? Se hizo esta multiplicación 24 por 0.5 y se obtuvo 12, ¿verdad? Luego se hizo esta resta y se obtuvo 13 metros al cuadrado. Al cuadrado pasándolo como radical. Raíz cuadrada de 13 metros cuadrados sería 3.06, ¿sí? 3.06 metros, el valor de A, ¿sí? El valor de A es de 3.06, perdón, 3.6 metros, ¿sí? Como ya les digo, ustedes lo primero que deben hacer es, no, y ver que tengan los componentes necesarios. ¿Cuáles serían? Los dos lados restantes y el ángulo que, que se forman en esos dos lados, ¿verdad? Prácticamente sería el ángulo opuesto al lado que nosotros estamos determinando. Y les digo que ustedes deben darse cuenta de todo eso porque podrían cometer el error de decir lo siguiente. Por ejemplo, ¿verdad? Que ustedes conozcan el mismo triángulo. Que sea, vamos a ver, que mida, por ejemplo, 5, por ejemplo, que mida 5 y este lado mida 6. Que este ángulo mide 30 y que este ángulo mide 60, ¿sí? Y estaríamos buscando este lado. Ustedes dirían, no puedo encontrarlo porque me falta su ángulo opuesto. Pero se recuerda que la suma interna de los ángulos debe ser 180 grados. Por lo tanto, ¿cuál sería el ángulo que yo estaría utilizando? ¿Este ángulo de cuánto sería? ¿De cuánto sería? ¿Nadie? Sabemos que la suma interna de los ángulos sería 180. ¿Y cuánto más hace falta aquí para 180? Sería 90 grados, ¿sí? Prácticamente aquí yo tendría un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo, si fuera ese el caso, ¿sí? Pero como ya les dije, ustedes deben saber todos esos conceptos fundamentales porque les va a servir más adelante. ¿Cuál era el ángulo que nosotros íbamos a estar utilizando? ¿Sí? El periodo, ya, bueno.
Dados los dos lados de un triángulo incluido en un triángulo, podemos usar la ley de los cosenos para hallar el tercer lado. A continuación, recurriremos a la ley de senos y encontraremos otro ángulo del triángulo. Siempre que siga este procedimiento, es mejor determinar el ángulo opuesto al ángulo más corto. De este modo, evitamos la posibilidad de obtener dos soluciones cuando se despeja una ecuación trigonométrica que comprende ese ángulo, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Por supuesto, también se puede usar la ley de cosenos para hallar el otro ángulo. Bueno, vean aquí. Yo tengo aquí, vamos a ver, dice calcular las partes restantes del triángulo ABC. Si el lado A mide 6, el lado C mide 8 y el mide 77 grados, ¿verdad? Entonces me pide determinar lo que son las componentes restantes del triángulo. ¿Qué lado no conocemos? No conocemos el lado B, ¿verdad? No conocemos el lado B. Y el lado B, su fórmula dice, el lado B al cuadrado va a ser igual al lado A al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos el doble del producto entre A y C. Y esto aplicando lo que es la ley de cosenos, vamos a decir que A al cuadrado sería 5 al cuadrado. C al cuadrado sería 8 al cuadrado. El doble, o sea, 2, de A por C sería 5 por 8. Coseno de beta. ¿Y cuánto mide beta? Mide 77 grados. Aplicando lo que es la raíz 8.4, el valor del lado B. ¿Sí? Aquí ya hemos determinado entonces lo que es el tema de los tres lados, ¿verdad? De los tres lados. Por lo tanto, ya ustedes ya pueden aplicar desde este punto ley de senos, porque ley de senos es más fácil, la verdad, más fácil a la ley de cosenos, porque se recuerdan que ley de senos, yo digo que el ángulo va a ser al lado de, de ángulo va a ser igual a su respectivo lado. ¿Se recuerdan? Yo les dije que ley de senos, ustedes pueden relacionar, por ejemplo, A dividido seno de alfa, o lo pueden escribir también como seno de alfa dividido el lado A, ¿sí? Esto no hay ningún problema que ustedes hagan esto. Hice, al menos un consejo que yo les doy, es que si ustedes están determinando lados, utilicen así, vean, utilicen eso. Ahora, si están determinando lo que es el valor de un ángulo, utilicen esto, ¿verdad? Les va a dar el mismo resultado, pero es más fácil. Se van a dar cuenta que es más fácil. Bueno, entonces dice el ángulo mediante ley de senos. De acuerdo con la observación que preceden estos ejemplos, aplicamos ley de senos y hallaremos alfa, puesto que el ángulo opuesto al ángulo más corto es A, ¿verdad? Es A. Bueno, entonces aplicamos lo que es ley de senos. Esto ya ustedes me dijeron que había quedado claro, ¿verdad? Así que no me voy a detener mucho. Y si ustedes quisieran, ahí sí que literalmente complicarse un poco la vida, también pueden, ¿sí? Ley de cosenos. A ver, alguien que me despeje alfa en este caso, en la ecuación 1, alguien que pueda despejar alfa. Alguien que pueda despejar alfa. ¿Alguien? Bueno, voy a
hacerlo. Veamos. Me dice a al cuadrado, ¿verdad? A al cuadrado. B al cuadrado, ¿qué le está haciendo a lo demás? ¿Qué operación está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿En qué está afectando a todo el resto de la operación? Igual a B cuadrado menos C cuadrado. No, Ingrid, no, porque yo lo que estoy buscando es alfa, ¿vean? Alfa, no el lado A, alfa. Entonces vean, B al cuadrado y C al cuadrado están sumando, por lo tanto pasarán a restar menos B al cuadrado menos C al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 2 B por C, B por C, coseno de alfa, coseno de alfa, coseno de alfa. Bueno, ¿qué está haciendo este menos 2bc a coseno de alfa? ¿Qué está haciendo? Está dividiéndolo, está sumándolo. ¿Qué está haciendo todo eso? ¿Vean? Menos 2bc, ¿qué le está haciendo a coseno de alfa? ¿Qué está haciendo? Al cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dicen ustedes? Todo esto que está haciendo a coseno de alfa. Multiplicando, dividiendo, sumando, restando, potencia, raíz. ¿Qué piensan ustedes que está haciendo? Todo esto, ¿vean? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está haciendo a coseno de alfa? ¿Restando? Si estuviera restando, pues aquí hubiera un signo más, ¿verdad? Aquí hubiera un signo ¿Está más. multiplicando? Pero en realidad estaría multiplicando y pasaría al otro lado a dividir. Menos 2 multiplicado por b por c. B por c. Y esto es igual coseno de alfa. Coseno de alfa. Coseno. Lo despejamos. Sin embargo, alfa todavía está siendo alterado por el coseno. Así que, ¿de qué manera debe pasar al otro lado el coseno? ¿Cómo debe pasar al otro lado coseno? ¿Cómo pasa al otro lado coseno? Coseno al despejarlo, o sea, al pasarlo al otro lado, pasaría como coseno inverso. Coseno inverso. ¿De qué cosa? De todo esto, vean. A cuadrado al cuadrado menos b cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado. Y esto dividido menos 2bc menos 2bc. Y esto sería igual a alfa, el ángulo alfa. Ahora vean, vamos a hacer la comparación entre esta fórmula y la fórmula de ley de senos. Ambos serían para determinar lo que es el tema del ángulo alfa. Y si se dan cuenta, vean, para determinar inverso de a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado dividido dos veces b por c, negativo. Mientras que aquí el ángulo sería igual a, eso que veo algo porque aquí raíces. Ya, si se dan cuenta aquí, ¿verdad? Eso nos hace utilizar ley de senos.
Sí. Todo ese tema de lo que es los despejes, por favor, estudienlo, porque eso les va a servir bastante. Más en la universidad les va a servir bastante, ¿sí? No sé si hay alguna duda ahorita, jóvenes. Igual vamos a estar retomando esos temas el día jueves haciendo más ejercicios. No sé si hay alguna duda. No, profe. Ninguna No, duda. bye. Gracias. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día jueves y solo se quedan conectados las señoritas de las Olimpiadas, por favor, porque debo darles una información antes de la reunión. Así que pasen feliz tarde, jóvenes. Profe.